Capítulo 6. A los 3 meses de los cruentos sucesos de La Paz, brota en Potosí otra llamarada más de insurrección, y como allá, el pueblo se encarga de sofocarlo con fiero denudo, no tanto a tiros como a palos, Berzú asume la dictadura y expide un decreto por el que declaran a Vallivian traidor de la patria. Dispone la confiscación de sus bienes y prohíbe su retorno al país. Luego destierra a los políticos opositores de mayor relieve, en tanto que otros se ahuyentan solos o acompañados de familia. Y cuando el caudillo cree haber aniquilado hasta el último germen de la rebeldía oligárquica, el general Sebastián Argueda ataca en Potosí la Casa de la Moneda. Reducto de la guarnición, que en vano trata de expugnar, desiste de su empeño y se dirige a Cochabamba, en cuyas cercanías es derrotado. En Sucre, donde había relativa calma desde fines del año anterior, causan viva expectación las noticias procedentes de los lugares convulsionados. Todos esperan con ansiedad la realización de los hechos más concluyentes, ya sea en pro o en contra del gobierno popular, conforme a las simpatías e intereses políticos en juego. En esas circunstancias, cursaba Albino Costa el 4º año de universidad y ya iba pensando en preparar la disertación pública con que el próximo año se graduaría el doctor en medicina, pues que, cumplidos los 5 años de facultad, era indispensable sostener una tesis escrita en latín o en castellano. Mas no contando con la dirección latinizante de su padre, resolvió presentarla en el idioma nacional. De otra parte, le inquietaba la suerte de sus padres, que dada la situación anormal del país y particularmente la del agitado pueblo paceño, quizá fueran objeto de daños y ultrajes. Cierto que en todo caso podía contar con la protección del capitán Ruperto Saldaña, mas no siempre se encontraba éste en La Paz, sujeto a frecuentes comisiones y cambios de destino. Con todo, le tranquilizaban las cartas que recibía de su padre, invariablemente satisfactorias, sin una sola línea que pudiera dar púbilo de temores. Tampoco don Ventura Costa encontraba en la correspondencia de su hijo ningún indicio que reflejara la creciente turbulencia psicopática que le aquejaba, y sí, más bien informaciones gratas, renuevos de optimismo, promesas de triunfo. Y era que padre e hijo se engañaban mutuamente. Silenciaba el primero las tropelias que él y sus protegidos indígenas sufrieron, amén de otras formas de hostilidad, y Albino se guardaba de revelarle sus inquietudes filiales y su creciente desconformidad con el estado de turbación del otrora reposado ambiente chuquisaqueño. Por efecto de aquella sucesión de revueltas, la apacible capital se transformó en una urdidumbre de rumores y comentarios, embustes y conjeturas. Que eso había ocurrido, que esto va a suceder, que aquello no es efectivo, que esta es la verdad. Y de tanto hilar y deshilar noticias del muchacho, tejer y destejer intrigas, algo iba quedando en evidencia. De tal modo, se tamizaron finalmente hechos concretos, nombres conocidos, lugares determinados. Así llegó a oídos de Albino Costa una versión lacónica de los atropellos que su padre sufrió en La Paz. Al hielo de la sorpresa sucedió el fogonazo de la indignación. El primer impulso que le vino fue el de trasladarse a La Paz con el fin de amparar a su padre. Pero una ausencia prolongada, aunque no pasara más de 2 meses, significaba la pérdida irreversible del año lectivo y con ello la defraudación de las expectativas paternas. Era, en realidad, un problema de difícil solución, mas aún teniendo en cuenta la enorme distancia y las incontables dificultades que implicaba el viaje. Abismado en estas meditaciones, llegó a su habitación, donde como nunca lo halló todo insoportable, molesto, los muebles, los libros, los decorados. Con el alma turbada y la mente confusa, no hallaba cómo salir de su perplejidad. Por de pronto,
Le pareció indispensable que alguien le orientase en la adopción de un temperamento compatible con su estado de ánimo y el apremio de las circunstancias. Próximo a él se encontraba su tío, ante quien hubo de recurrir en demanda de consejo, a pesar de que ya le conocía su criterio calculador en todo cuanto tuviera relación con la política en juego. En La Paz han cometido graves atropellos a la persona de mi padre, le dijo sin otro preámbulo que saludo. ¿Estás bien informado?, preguntó, como dudando el señor Santileses. La noticia proviene de fuente oficial, luego es verídica. Si fuera evidente, sería muy deplorable. De todos modos, habrá que esperar la confirmación. Acá todo el mundo está enterado, y quizá haya sido yo el último en saberlo. ¿Y qué piensas hacer? Es lo que vengo a consultarle. Quiero que usted me aconseje. Por una parte, pienso restituirme a La Paz para amparar a mis padres. Por otra, juzgo que les apenaría profundamente que yo cortase mis estudios. Calmen los negocios y valoren los combates, sentenció don Pedro, y agregó con descaro: cierto que no he combatido nunca, pero he negociado bastante. No lo dudo, tío, pero este no es un negocio para tratarlo con calma, repuso vivamente el joven Costa. Lo es en cierto modo, y más aún, se trata de dar o no un paso arriesgado, que acaso influiría negativamente en el curso de tu vida. Por lo mismo, no debes precipitarte, no estás en edad de adoptar determinaciones de tal naturaleza. Perdóneme, mi respetado tío, por esta objeción. ¿Es que solamente a la edad madura se puede tomar alguna actitud definitiva? No afirmo tanto, ni dejo de negarlo. Indudablemente atravesamos por una situación anómala, pero la tormenta pasará con todo su séquito de abusos. Es posible que el mismo general Belzu, una vez afianzado en el poder, reaccione en forma saludable para el país. Es una de las grandes figuras militares y como político está demostrado que es un verdadero demócrata. Por lo primero, ha triunfado en 100 combates y por lo último, se ha entronizado en el alma popular. Ignoraba que usted estuviera de acuerdo con la política populachera del presidente. No lo niego, ni lo afirmo. Después de todo lo que hemos visto, la comedida de la política es siempre la misma. Solo cambian el decorado y los actores. Por lo mismo, es bien escasa la diferencia entre uno y otro gobernante. Lo que vale, querido sobrino, es no malquitarse nunca con los de arriba. Aunque cometan iniquidades, ten por cierto que las iniquidades de hoy serán alabadas mañana, así como las glorias de ayer son escarnecidas hoy. Por regla general, no hay gobiernos muy buenos ni muy malos, sino que se ven obligados a obrar de acuerdo con las circunstancias especiales del momento, o por presión de elementos extraños que gravitan poderosamente en su conciencia. Probablemente, tío, así pensaba un señor florentino apellido Maquiavelo. Maquiavelo, yo conocí a uno que fabricaba fideos para la mina, Tesoro de San Juan. ¿No será el mismo? A lo mejor, pero, en definitiva, ¿qué es lo que me aconseja usted? Que no te precipites irreflexivamente, sigue tu camino sin mirar atrás ni a los costados, y llegarás tranquilo y feliz a la meta de tu destino. Una vez más, comprendió Albino que su tío era el hombre menos indicado para dar a quien le pidiere una orientación inspirada en conceptos elevados, en sentimientos altruistas, ya que estaba poseído por un conformismo groseramente utilitario, y más desengañado aún que la primera vez que lo vio en su habitación. Quería que el silencio y la soledad le iluminase la mente. No lo consiguió. Tuvo más bien la impresión de que ahí todo estaba de más,
no solamente los muebles, los libros, los decorados, como observó antes, sino él mismo, su propia persona. Y le sobrevino de nuevo el impulso de marcharse sin dilación. ¿A dónde? ¿A La Paz? ¿Para reunirse con sus padres? ¿O simplemente a otra casa, para convivir con personas menos sórdidas que su tío? En esas circunstancias le era harto embarazoso precisarlo con exactitud. A lo más, que le era urgente mudarse de ahí, renunciando a la hospitalidad que gozara durante 4 años felices, pues que el presente, el hogar de los santileses, le parecía una vizcachera donde todos aspiraban a medrar bajo el sol que mejor calienta, desde el tío pancista y acomodaticio hasta la prima ilusa y sensiblera. Luego se le poblaba de magín, de otras ideas amorfas, desordenadas, sin hilación. De cierto que el laberinto de Creta se había trasladado a su cerebro. Del tumulto de ideas fugaces que le embargaban sus facultades mentales, quedó pues esclarecida únicamente aquella de mudarse a cualquier casa o lugar. Mas, no pudiendo efectuarlo de pronto, sintió la necesidad de salir, al menos a recobrar la serenidad y lucidez que comunica el aire fresco, y sin pérdida de tiempo se lanzó al ambulaje callejero, sin rumbo fijo, pero sí con el propósito de alejarse siquiera momentáneamente de aquella especie de ínsula barataria. Anduvo bastante por las calles menos transitadas, hasta dar en las goteras de la ciudad, de donde volvió a la plaza principal, alargando el intento del recorrido. Fue entonces que encontró, también de paseo, a su profesor de facultad, doctor Facundo Carmona, quien invariablemente afectuoso detuvo a su discípulo para estrecharle la mano y cambiar impresiones sobre el desarrollo de las actividades universitarias, sin omitir, de paso, el ineludible comentario político, en cuyas apreciaciones solían coincidir. Era el doctor Carmona no solo un médico eminente y catedrático distinguido, sino también un ciudadano de las más altas jerarquía moral, estimado especialmente por la juventud universitaria y en general por todos los sectores de la opinión. Aunque profesaba las doctrinas liberales, no militaba notoriamente en ningún bando político, pero como todos los hombres cultos y patriotas de su tiempo, deseaba para el país un gobierno constitucional, surgido de la voluntad democrática de los pueblos y no de afortunados golpes militares ni sustentado por mezquinos intereses de grupo. En cuanto a la calidad de los gobernantes, quería que éstos fuesen, por lo menos, hombres civilizados, responsables de sus actos, en lo posible, estadistas expertos en el manejo de la cosa pública, no caudillos silvestres que surgieran del fondo de los cuarteles, sin más crédito que el coraje temerario ni otro justificativo que las excitaciones de ambición y la vanidad. En la presente ocasión y llegada a la plaza, antes que Carmona y el joven Costa hubiesen alborado seriamente ningún tema de conversación, halláronse en presencia de numeroso gentío, que en alborotados oleajes se arremolinaba delante del palacio de gobierno, lanzando sin tregua los vivas y mueras de ordenanza. Profesor y discípulo, acicateados por la curiosidad, se aproximaron a un grupo aislado de la multitud y ajeno a la algarada para inquirir noticias sobre el motivo de esta. De tal modo, y por los gritos que partían de la muchedumbre, se informaron de los graves sucesos recientemente ocurridos en Cochabamba, con motivo de la llegada del general Belzú. Este había sido objeto de apoteósico recibimiento por la clase popular de la ciudad y los campesinos del valle, que demostraron en forma delirante su adhesión y lealtad al caudillo, que pasó como un héroe romano,
por sucesivos arcos de triunfo en hombros de las autoridades y dirigentes políticos del oficialismo, que en retribución versó vacío sobre la multitud varios saquillos de monedas, lo que despertó la codicia de los manifestantes, que de acuerdo a la proclama que era en esa misma ocasión dirigió el presidente a los cholos cochabambinos, procedieron estos a saquear el comercio principal y muchas residencias particulares, algunas de las cuales fueron incendiadas y molidos a palos sus propietarios. Habiendo sido el coronel en retiro y acaudalado comerciante Agustín Morales el que sufrió mayores pérdidas con el flamante sistema redistributivo de la riqueza. Tal era en suma el motivo del entusiasmo popular que se manifestaba en la plaza de Sucre. Satisfecha su curiosidad, el doctor Carmona y Albino Costa abandonaron el lugar, retirándose a sus respectivos domicilios, con el acuerdo de reunirse al día siguiente en la residencia del primero. Entretanto, el señor Santileses se había mantenido a puerta cerrada, como lo hacía siempre en casos semejantes. Esperaba el regreso de su sobrino para informarse de los últimos sucesos que agitaron el ambiente local, pero Albino, que tenía muy pocas ganas de conversar con su tío desde que lo conociera sus desconcertantes ideas, aparentó estar indispuesto y se metió en cama, sin dar ninguna referencia sobre aquellos hechos. Al otro día, a la hora convenida, Albino visitó al doctor Carmona, que lo esperaba. Sin más requilorios que los habituales de cortesía, entraron a dialogar sobre el momento político y concretamente sobre lo ocurrido en Cochabamba. Una vez hecha por ambas la relación de todas las noticias recogidas desde la tarde anterior, dijo el doctor Carmona: estas manifestaciones de furor e intolerancia deben llamarnos a la cordura, a todos sin excepción, tanto a los belsistas como a sus adversarios, incluso a quienes nos mantenemos al margen de la pugnacidad política. En efecto, profesor, opinó Albino, es necesario que esta situación bochornosa termine cuanto antes para volver a la normalidad que tanta falta le hace al país. Tiene usted razón, querido Costa, pero la normalidad no ha de volver de improviso. Es necesario prepararla honrada y laboriosamente por medio de un tratamiento que en este caso sería del carácter legislativo. ¿Se puede legislar sobre la ambición de los caudillos y sus secuaces? No voy a eso, sino a las causas permanentes que originan la turbulencia que deploramos. Pienso que la actual anormalidad podrá terminar luego o más tarde por medios artificiales de efectos transitorios, pero no definitivamente, porque como fenómeno social con proyecciones políticas solo acabará con la implantación de grandes reformas económicas y sociales que supriman aquellas causas de malestar permanente. ¿Cuáles serían esas reformas? Principalmente una de mucha amplitud, la que restablezca la condición humana del aborigen, le libere de la esclavitud feudalista, le restituya la posesión de tierra que desde la época colonial lo usurparon sistemáticamente, y en fin, les reconozca los derechos comunes a todos los ciudadanos, desde la instrucción hasta el sufragio. La aplicación de todo esto dará a su vez ocasión a nuevos trastornos, pero solo temporales. Y como todo eso implica un plazo muy largo, anotó el discípulo, solo cabría esperar mientras tanto breves periodos de tregua. Es al menos lo que desprendo de sus ideas. Evidente, y se me ocurre una interpretación geodinámica del caso, expresó Carmona. Usted sabe, indudablemente, lo que es el fenómeno geológico de las discordancias. Sí, doctor, respondió Costa. Un movimiento del suelo que determina la emersión de los estratos inferiores, ya erosionados
por los agentes externos y luego por otro movimiento de sumersión que ocasiona el hundimiento de los estratos superiores. Exactamente. El trastorno político y social que padece el país es un fenómeno semejante a aquel, porque esta especie de discordancia de la sociedad boliviana descubre un movimiento interno que hizo aflorar a la vida pública las capas sociales más oprimidas, previamente erosionadas por dos agentes externos, la demanda gravitación de clase privilegiada y la demagogía insincera de algunos hombres ávidos de mando, que toman a las clases inferiores tan solo como instrumento de sus manejos políticos. De ahí la psicosis epidémica de quienes por propia convicción de menos y por su gestión extraña a los demás, creen llegada la hora de la redención social y del resarcimiento económico a su manera, todo lo cual entraña la quiebra de las capas superiores, destinadas a sostenerse mientras se produzca una nueva intervención de estratos que aflore de nuevo. Algo parecido al juego del sube y baja que practican los niños. Ni más ni menos, urge por tanto buscar el centro de gravedad que mantenga el necesario equilibrio entre ambos extremos, pero esto no se puede conseguir a tiros ni con intrigas y revueltas, sino del modo que manifestando antes, es decir, mediante reformas radicales de efectos duraderos. ¿En qué tiempo cree usted que podrá operarse tal evolución? Quizá dentro de 100 años. Quiere decir que por ahora el indígena vive ilusiones pasajeras y que vendrá muy tarde su verdadera liberación, ¿verdad? Es lo que yo sostengo. Las revoluciones que suceden son meros motines militares en favor de hombres carentes de ideas y doctrinas científicamente elaboradas. Son golpes de mano, dados unas veces en falso y otras con fortuna, con gente ansiosa de tomar su turno en el usufructo del poder. Algún día, acaso con nuestros bisnietos, vendrá la verdadera revolución nacional, promovida por una generación más justiciera y mejor orientada, y sustentada no por montoneras de facciosos, sino por millones de hombres menos aletargados que los presentes ilotas. Entonces, los cholos y los indios no tendrán ya necesidad ni motivo de arrebañarse ante ningún caudillo de extracción cuartelera, menos aún ante charlatanes del hongo y levita. Eso lo repito de aquí a un siglo, si Dios quiere. Cuán distante parece un siglo para la renovación tan urgente. Que tarde algo más o algo menos, poco importa. Lo importante es que se realice, y no dudo que se realizará. Lo dice el adagio: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El doctor Carmona dio por terminada la plática, y Albino Costa se despidió profundamente impresionado de las ideas proféticas de su mentor y amigo, cuya influencia espiritual en la juventud universitaria era por entonces poco menos que decisiva.